Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Pía y yo en nombre de la Cátedra de Medicina Familiar les voy a dar la clase del control periódico de salud, que es las siglas CPS de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿qué es un control periódico de salud? Es un conjunto de acciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en personas asintomáticas, ¿sí? Presuntamente sanas, en el contexto de la atención médica ambulatoria. En realidad es una estrategia individual, pero que tiene en cuenta a la población a la que pertenece la persona, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el control periódico de salud, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es la población que tenemos a cargo, qué características tiene, ¿sí? Cuáles son las respuestas del sistema de salud que le podemos llegar a dar, ¿sí? Según en el ámbito en el que trabajemos, ¿sí? Y también se ponen en juego las recomendaciones basadas en la evidencia, ¿sí? Vamos a enfocar esta clase y las demás clases, ¿sí? En acciones de prevención primaria y prevención secundaria, ¿sí? Que son conceptos que estuvieron viendo en las clases previas. Bien, tenemos el primer caso, sí, que es, empezamos con la familia de Manuel y con el caso de Manuel, sí, donde la idea es que ustedes puedan, a partir de lo que comenta el enunciado, que Manuel es un bebé de 4 meses de vida, que nació a las 40 semanas por parto normal en la maternidad Sardá, donde la mamá se controló el embarazo y realizó los controles hasta hoy, que pesó 3 kilos 400 al nacer. Es el segundo hijo de Juli y Fabián, que ya tienen a Gabriela de 3 años. Además, Fabián es papá de Agustín, fruto de su matrimonio previo. Agustín, de 9 años, vive con ellos, ya que la mamá perdió contacto hace tiempo. Entonces, la idea es que con estos datos, ¿sí?, puedan elaborar el familigrama, ¿sí?, y puedan definir acciones de prevención primaria y secundaria en el contexto del control periódico de salud de Manuel, ¿sí? Bien, como dijimos, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cómo es la población a cargo que tenemos. Si vamos a hablar de los niños, ¿sí?, y de las niñas, es importante tener en cuenta cuáles son las principales causas de muerte, ¿sí? A nivel neonatal, más de la mitad de las causas son reducibles, ¿sí?, por tratamiento médico, quirúrgico o clínico quirúrgico, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí?, esto tenemos acá en este cuadrito, por eso es muy importante seguir trabajando, ¿sí?, en lo que es el control de la embarazada, ¿sí?, y el seguimiento a lo largo de todo el embarazo, ya que si logramos un mejor control, podríamos llegar a tener un impacto en las muertes neonatales, ¿sí? En los niños de 1 a 4 años, un tercio de las causas son externas y junto a los tumores, sí, representa el 50% de las muertes, ¿sí? Las enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias representan al 10%. Bien, entonces, como dijimos, una cosa importante es que la clase va a estar siempre separada en acciones de prevención primaria y prevención secundaria, ¿sí? Y también esta clase en particular sí está diagramada para ir trabajando lo que es el SOAP, que ya lo vieron en clases previas, pero que tiene que ver con la modalidad de escritura, ¿sí?, y organización en la historia clínica, ¿sí? Entonces por ahí van a ver la S, la O, la A, la P, que tienen que ver con eso, ¿sí? Dentro de lo que es acciones de prevención primaria, para el caso de Manuel, ¿sí?, que es un bebé, es muy importante el concepto de las vacunas, ¿sí? Y el carnet de vacunas ustedes lo van a tener adjuntado en la bibliografía que nosotros le pasamos, con una aclaración que es importante, que a partir del 1 de junio del 2020 hubo un cambio que no está en ese calendario, pero que lo tienen que tener en cuenta, que se sacaron todas las vacunas Sabin y se pasaron todas a la Salk, ¿sí? La diferencia está en que la Sabin era atenuada, a virus vivo atenuado, y la Salk es inactivada, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que se intenta hacer? Se intenta reducir el riesgo que produce una vacuna atenuada pasándola a la vacuna inactivada, ¿sí?, a virus muerto inactivada.
Y aparte, otra cosa que es importante es que a partir, había una dosis, uno lo daba a los 2, 4, 6, a los 15, y al ingreso escolar, la dosis de los 15 meses, 15 a 18 meses, esa dosis ya se sacó, ¿sí? De manera tal que el calendario queda 2, 4, 6 meses, y al ingreso escolar, que puede ser entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Esa es una aclaración para que tengan en cuenta. Dentro de lo que es la prevención primaria, entra todo lo que es la consejería, ¿sí? Donde es muy importante tener en cuenta los datos del embarazo y del parto, ¿sí? Donde es importante también lo que son los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Que después vamos a ver que van a ser posibles factores de riesgo para tener que hacer algunos screening más exhaustivos en algunos bebés que en otros, ¿sí? Hábitos de higiene, ¿sí? Cómo le cambian el pañal, cómo lo limpian, ¿sí? Cómo duerme también en cuanto a lo que es el sueño, cómo hace pis, cómo hace caca. Esto vamos a ver que lo vamos a ir preguntando. Generalmente no lo hacemos en todos los controles. Es algo que si estaría alterado, lo más probable es que nos lo cuenten, ¿sí? Pero es algo a preguntar y que es importante, ¿sí? ¿Cómo es la alimentación? Teniendo en cuenta que durante los primeros 6 meses de vida, ¿sí? Se va a tratar de priorizar que sea lactancia exclusiva, y a partir de ahí, ¿sí? Se empieza con la alimentación complementaria, ¿sí? Y también tener en cuenta, ¿sí? Y hacer prevención de intercurrencias y de accidentes. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a lo que es la prevención primaria, ¿sí? Y estas siglas que están acá, es importante hablar sobre lo que es la prevención de la muerte súbita del lactante, ¿sí? Y dar todas las medidas para eso, ¿sí? Dentro de lo que es la prevención de la muerte súbita del lactante, es importante recordarles que lo ideal es que puedan dormir, ¿sí? En su propia cuna, ¿sí? De no poder hacerlo, hay pautas para que lo hagan de forma segura si están durmiendo con alguna otra persona en otra cama, ¿sí? Es importante que tengan su propia sabanita, que las sabanitas queden por debajo de lo que es la zona axilar, o sea, los brazos por encima de la sábana, que en el caso que duerma en la cuna, sus pies estén haciendo tope contra el fondo, ¿sí? De la cuna, de manera que no pueda deslizarse hacia abajo y quedar tapado por la sabanita. Que no use almohadas, ¿sí? Que no haya ningún objeto pequeño en la cama, eso es sumamente importante, y que si fuman en casa, evitar fumar obviamente en la habitación. Lo ideal sería evitar fumar en todos los ambientes de la casa, ¿sí? Pero si eso no se puede hacer por algún motivo, principalmente tratar de hacerlo en la habitación. Y en el caso de que duerman con el padre, la madre o alguna otra persona, algo que es muy importante es que si esa persona ese día comió mucho, tuvo una comida como una comilona, como se dice, o si tuvo algún tipo de consumo, ¿sí? De alguna droga o alcohol, se sugiere que ese día, ¿sí? Particularmente no duerman con el bebé en la misma cama porque hay más riesgo, ¿sí? De aplastarlo y no darnos cuenta, ¿está bien? Otra cosa que es importante es que si va a dormir en la cama con otra persona, ¿sí? Lo ideal sería que la cama esté contra la pared, ¿sí? Y que el orden sea el bebé o la bebé, y después la mamá, y después quien más duerma en esa cama, ¿sí? En líneas generales, nosotros siempre hablamos esto con los pacientes y la idea es que puedan dormir en su propia cuna, ¿sí? Pero a veces hay situaciones económicas o del tamaño del lugar o de la habitación que hacen que no puedan tener una cuna, entonces tratamos de reducir al máximo los riesgos, ¿sí? Bien, eso por un lado, y después lo que tenemos es que a nivel de lo que es la exposición solar, las siglas que están acá, ¿sí? Que es la USPSTF, seguramente lo vieron en las clases previas, que son las recomendaciones que hace la Task Force, ¿sí? Que es la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos. Son un montón de personas que están juntas, ¿sí? De especialistas, de médicos, que lo que van a tratar de hacer es decir cuánta evidencia tiene, ¿sí? Y cuánta fuerza tiene que uno haga o no haga alguna cuestión, ¿sí? En este caso es recomendación tipo B. Recuerden que tipo A y tipo B tiene una evidencia fuerte, ¿sí? Y está fuertemente recomendado. Acá lo que sugieren es que
que tanto los adultos jóvenes como niños y padres de niños pequeños, ¿sí? Tratar de minimizar la exposición a la radiación ultravioleta, ¿sí? Para personas de 6 meses a 24 meses, ¿sí? Sobre todo con tipos de piel clara, ¿sí? O sea que tratar de evitar la exposición al sol, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son muy pequeños y el daño que puede hacer en la piel es bastante grande, ¿sí? Es una recomendación de tipo B, o sea que le vamos a prestar atención. Y después, con respecto al tabaquismo, ¿sí? Que nosotros como médicos deberíamos brindar intervenciones, ¿sí? Para prevenir el inicio del consumo de tabaco entre los niños y adolescentes de edad escolar, ¿está bien? Entonces, todas estas serían acciones de prevención primaria. En cuanto a las acciones de prevención, vamos a cerrar esto, en cuanto a las acciones de prevención secundaria, ¿sí? Dentro de lo que es la anamnesis, ¿sí? Como nosotros en la prevención secundaria vamos a hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? Tenemos que evaluar a ver si hubo algún factor de riesgo, ¿sí? Para que pueda ocasionar una enfermedad en el niño. Entonces es importante preguntar acerca de cómo fue el desarrollo del embarazo, ¿sí? El control del mismo, la serología, si hubo alguna patología, y cómo fue el nacimiento de ese bebé, ¿sí? Según el peso, la edad gestacional, ¿sí? Si tuvo también alguna patología, porque esto nos va a permitir, ¿sí? Llevar a cabo acciones de prevención secundaria. Bien. Dentro de lo que es la prevención secundaria en el examen físico, nosotros tenemos lo que es el screening, ¿sí? Del estrabismo. Hay un estrabismo que es fisiológico, ¿sí? Que se da hasta los 4 meses, ¿sí? Puede haber alguna desviación del ojo, ¿sí? Que es normal, por eso se hace a partir de esta edad, ¿sí? Y para esto lo que hay son 2 tests, ¿sí? Uno es el test de Hirschberg y el otro es el test del Cover-Alan-Cover test, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles un video como para que puedan ver, aguarden un segundito, ¿sí? El test del Cover-Alan-Cover test. Bueno, ahí vieron el video, sí, que igual ustedes lo tienen en las notas por si lo quieren volver a ver, sí, que es para detectar el estrabismo. Y después tenemos el test de Hirschberg, sí, que lo que busca, sí, también, sí, es detectar el estrabismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace, sí? Lo que busca hacer es alumbrar, sí, con una linterna a los ojitos del bebé, se le dice que mire a la luz, ¿sí? Y hay que ver si el reflejo que aparece en los ojos, ¿sí? Al iluminarlos es simétrico en ambos ojos o está desplazado. Por ejemplo, ¿sí? Ven que acá está simétrico, ¿sí? Cae justo en el centro del ojo y acá está asimétrico, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? En la parte de arriba, en el ejemplo de arriba, ven que vamos a tratar de... En este, ¿sí? Ven que el reflejo está en el centro del ojo y en este está desplazado. O sea que en el ejemplo de acá arriba, ¿sí? Sería patológico. ¿Está bien? Bueno, volvemos a la filmina anterior. Ahí está. Entonces, en cuanto al screening de estrabismo, sí, es importante recordar a partir de qué edad es y los 2 test que tenemos, ¿sí?
Después tenemos lo que es el control oftalmológico, ¿sí? El control oftalmológico se hace a partir de los 3 años y es para evaluar la agudeza visual, ¿se entiende? ¿Sí? Se hace al principio con las cartillas donde aparecen algunos dibujitos y las letras E, seguramente las habrán visto, y uno le dice para dónde están las patitas de la E, si están para arriba, para abajo, para el costado, a la derecha, para la izquierda, ¿sí? Y a partir de los 5 años es cuando recién se empieza a usar lo que es la cartilla de Snellen, donde tiene distintas líneas y lo que nos van diciendo son las letras que ven, ¿sí? Perfecto. Después tenemos lo que es el screening de la HTA, que es la hipertensión, ¿sí? A partir de los 3 años es también donde se hace un control anual, ¿sí? De la presión arterial, ¿sí? La Task Force, ¿sí? La recomienda a partir de los 5 años, pero es una recomendación tipo I insuficiente. Nosotros nos vamos a quedar con esta primera, ¿sí? Que se hace un control de presión a partir de los 3 años. Y obviamente, como la mayoría de las cosas que se miden en pediatría, se percentila. Es normal cuando el percentilo es menor a 90, ¿sí? Y hablamos de un niño hipertenso, ¿sí? Cuando tiene 3 mediciones, ¿sí? Tanto la sistólica como la o la diastólica tienen un percentilo mayor o igual a 95, ¿sí? Y el screening de obesidad se hace con el IMC, que es el índice de masa corporal, ¿sí? Que se hace el peso dividido la talla, dividido la talla. Y se hace a partir de los 6 años, ¿sí? De forma anual también. Para la Task Force es una recomendación de tipo B, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la prevención secundaria y el examen físico, ¿sí? Nosotros tenemos que también tener en cuenta el peso, la altura, el perímetro cefálico, ¿sí? El perímetro cefálico que lo vamos a medir hasta los 2 años, el desarrollo, ¿sí? Que es lo que esperamos que haga para la edad que tiene, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta cómo fueron sus reflejos, si persisten algunos, si desaparecieron, ¿sí? Teniendo en cuenta la edad de Manuel, que tiene 4 meses, ¿está bien? Que ella tiene que tener un sostén de la cabeza, tiene que tener sonrisa social, ¿sí? Son hitos importantes del desarrollo a la edad de él, ¿sí? Y tener en cuenta que siempre se va desarrollando de céfalo a caudal y de proximal a distal, ¿sí? Bien, la motricidad fina va a ser lo último que se va a terminar desarrollando, ¿sí? En cuanto a la cabeza, tenemos que evaluar lo que son las fontanelas, ¿sí? El cierre, sobre todo de la fontanela, ¿sí? La fontanela anterior a veces pueden nacer con la fontanela ya cerrada o cerrarse en el primer, segundo mes, ¿sí? Y lo que es, perdón, esa es la posterior y la fontanela anterior es la que más tiempo tarda en cerrarse, puede cerrarse recién a los 18 meses, ¿sí? ¿Está bien? En cuanto a lo que es las características del cuello, en cuanto a la boca, ¿sí? Saber que la dentición primaria completa recién la tienen a los 30 meses, ¿sí? Ver el paladar, si el paladar está indemne, si hay alguna hendidura, ¿sí? Y en cuanto a la búsqueda de caries, ¿sí? Para la Task Force dice que es una recomendación insuficiente tipo I, en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que recién a partir de los 5 años es donde van a empezar a adquirir su dentición definitiva. Entonces, como buscarlo antes, dice que no tiene tanto sentido porque son dientes que se le van a caer en algún momento, ¿sí? Por eso es que justifica esta recomendación, ¿sí? Bueno, después habría que evaluar todas las zonas linfoganglionares, un examen cardiológico, evaluando la auscultación, los pulsos femorales y braquiales, viendo que estén presentes, que sean simétricos, ¿sí? La auscultación es importante ver si hay algún soplo, qué características tienen esos soplos, si nos parecen soplos fisiológicos que van a ir desapareciendo solo y que no traen ninguna complicación, o si son soplos patológicos, un examen respiratorio, ¿sí? A nivel abdominal, en busca de masas abdominales, hernias, ¿sí? Y a nivel genitourinario, evaluar los genitales externos, ¿sí? En los varones, la presencia de fimosis, ¿sí? Que la fimosis a esta edad es totalmente fisiológica, ¿sí? Y el punto de corte como para hacer algo va a depender mucho de la bibliografía, ¿sí? Si en realidad el bebé puede hacer pis normalmente, se puede esperar para algunas bibliografías hasta los 5 o 6 años
¿sí? Si ahí no mejoró, se puede aplicar alguna crema con corticoides, esto también es medio controvertido, porque antes se decía que sí, después se dijo que no, y ahora se volvió a decir que sí. Y la opción quirúrgica es a partir de los 7, 8 años, pero para tenerlo más o menos en cuenta. La presencia de testículos en bolsa, sí, eso es muy importante porque, digamos, uno tiene que controlar esto porque tiene tiempo hasta el año para hacerlo, ¿sí? Digamos que un bebé que no se le palpan los testículos en la bolsa, antes de que cumpla el año de edad, en realidad tendríamos que tratar de lograr el descenso, ¿sí? O hacer una interconsulta con cirugía para, ¿por qué? Porque los testículos que están en la cavidad abdominal tienen más riesgo de malignizarse, porque están a otra temperatura, ¿sí? Evaluar en las mujeres la fusión de labios menores, ¿sí? ¿Qué grado de fusión tiene? Porque muchas veces cuando es leve eso va a ir resolviendo, ¿sí? Y no trae otras complicaciones. Y lo que es osteoarticular, ¿sí? También mediante la inspección y la palpación. Bien, todo esto sería de prevención secundaria y corresponde al examen físico. Bueno, y después tenemos todo lo que es los screening, ¿sí? ¿Está bien? Todas las cosas que nosotros vamos a ir a buscar a esta edad. ¿Estamos? Bien, entonces, acá hay un montón de siglas para los que no hicieron pediatría, ¿sí? Les comento que el PPN es el programa de pesquisa neonatal, hipoacusia, retinopatía y la displasia congénita de caderas, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de lo que es el PPN, ¿sí? Que se define como el programa de pesquisa neonatal, o también llamado FEI, ¿sí? Por la Fundación Endocrinológica Infantil, es una prueba que se le hace a todos los recién nacidos. Todo bebé que haya nacido, ¿sí? Tiene que tener esta prueba hecha. No se puede ir de alta por estas leyes que figuran acá, ¿sí? Del establecimiento donde nació, si no se hicieron estas pruebas antes, ¿sí? ¿Cuándo se hacen? Se hacen entre las 24 horas y los 7 días de vida. ¿Y cómo se hace? Se le saca sangre. A veces se saca sangre del talón y a veces se saca sangre de la mano, ¿sí? Dependiendo del lugar, pero es indistinto, ¿está bien? El resultado de esto recién lo vamos a tener más o menos al mes y medio de vida. ¿Qué busca esta prueba? O sea, a partir del análisis de sangre que se hace, ¿sí? Busca la presencia de fenilcetonuria, hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia, déficit de biotinidasa, ¿sí? Son algunas enfermedades que son poco frecuentes, pero son graves, ¿sí? Y que pueden dejar secuelas neurológicas. Por eso es muy importante poder detectarlo, ¿sí? Porque si yo tengo un diagnóstico y puedo hacer un tratamiento precoz, me va a mejorar muchísimo, ¿sí? La calidad de vida de ese bebé. ¿Está bien? Bien. Después tenemos la detección de la hipoacusia, ¿sí? Dentro de lo que es la hipoacusia, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un estudio que se llama la OEA, que son autoemisiones acústicas, que se hacen en todos los recién nacidos hasta los 3 meses de edad. Lo ideal, ¿sí? Es poder hacerlo hasta el mes de vida, ¿sí? En el primer mes de vida. Muchas veces no se puede, ¿sí? Y entonces se termina haciendo un poquito más tarde, ¿está bien? Pero todo recién nacido lo debería tener, ¿está? Esto es para evaluar cómo escucha, pero de la vía auditiva evalúa la parte más periférica de esa vía, ¿sí? Otra cosa que tengo que hacer, ¿sí? Aparte de hacer las OEA, ¿sí? Es un examen físico para evaluar también la audición. Entre ellos está el reflejo cocleopalpebral, que significa no ponerme delante del bebé, sino ponerme de un costado sin que me vea, ¿sí? Hacer un aplauso, aplaudir, ¿sí? Ponernos a una distancia también de manera tal que primero no me vea y por otro lado no sienta como la onda de viento que se genera cuando uno aplaude, ¿se entiende? ¿Está bien? Pero tiene que ser distancia suficiente como para que escuche. Entonces aplaudimos y vemos si cierra los ojos. Ese es el reflejo cocleopalpebral, que es lo esperado que haga, ¿sí? Busque a la fuente sonora, vemos si cuando le habla, si cuando le hablamos o cuando le habla a la mamá o lo que fuera, va siguiendo como viendo a ver de dónde viene ese sonido, y la otoscopía también lo tenemos que hacer. Entonces, en un bebé
que recién nace, sí, tenemos que hacerle para evaluar cómo escucha y detectar hipoacusia, sí, las fotoemisiones, sí, el examen físico, que es el que les conté, y tener en cuenta si tiene algún factor de riesgo para tener hipoacusia, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo está ser prematuro, ¿sí? Pesar menos de 1.500 gramos al nacer, ¿sí? Haber tenido antecedentes en la familia de hipoacusia congénita, o sea, desde el nacimiento. No sirve, por ejemplo, alguien que tuvo una hipoacusia secundaria a un evento traumático acústico, con lo que sea, o una hipoacusia en las personas mayores, sí, que es la previa acusia, no, eso no, sino alguien que haya tenido una hipoacusia desde el nacimiento, ¿sí? Y son antecedentes familiares de primer grado. Si hayan tenido TORCH, ¿sí? Que son las infecciones del recién nacido, la meningitis bacteriana, ¿sí? Fármacos ototóxicos en el embarazo, asfixia neonatal o requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? O si por el nivel de bilirrubina muy elevado que tuvo que ser sometido a una exsanguíneo-transfusión, ¿está bien? Entonces, tenemos que evaluar estas tres cosas, y ahora les explico cómo sería el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo ideal es menores de un mes, ¿sí? Hacer autoemisiones, ¿está bien? Si no pasan, se termina haciendo, o sea, las autoemisiones dan un resultado. Que pasan quiere decir que está todo bien, que está pasando el estímulo auditivo y que escucha. Si no pasa, quiere decir que hay que prestarle un poco más atención. ¿Qué es lo que puede hacerse? Algunos, ¿sí? Algunas bibliografías deciden volverlo a repetir, ¿sí? A los 3 meses, ¿sí? Y si no pasa esa, se hacen los potenciales evocados auditivos. Esto pasa porque a veces no hay en todos los lugares para hacer potenciales, entonces antes de mandarle a hacer un potencial, le repiten de vuelta la prueba, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Si no vuelve a pasar, se hacen los PEAT, ¿sí? Que son los potenciales evocados auditivos, que es otro tipo de prueba que lo que va a hacer, ¿sí? Es evaluar la vía auditiva, pero a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué otro motivo le puedo pedir un PEAT? Si, por ejemplo, yo hice el examen físico y en el examen físico, ¿sí? No tiene reflejo cocleopalpebral, no busca la fuente sonora o la otoscopía está alterada, entonces, ¿sí? Le tengo que pedir un PEAT. Por ejemplo, si tuviera una agenesia del conducto auditivo externo, ¿se entiende? A eso nos referimos con la otoscopía también, ¿sí? Bien. Perfecto, le tengo que pedir un PEAT también, ¿sí? Un estudio, ¿sí? Que evalúa más en profundidad la vía auditiva. Y si tuviera factores de riesgo, también sería otra posibilidad para pedir un PEAT también, ¿sí? Si los PEAT nos dieron negativos, quiere decir que no está escuchando, hay que derivar al especialista y cuanto antes lo hagamos, ¿sí? Mejor porque más posibilidades de tratamiento vamos a tener, ¿sí? Bien. Si las autoemisiones nos dieran normal y todo lo demás, o sea, no tienen factores de riesgo, el examen físico está normal, se hace un seguimiento clínico hasta los 12 meses y listo, ¿sí? Y perdón, me salté esto, ¿no? Que si en el otro caso los PEAT daban positivos, listo, no tenemos que hacer problema ni nada de eso, está todo bien, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto es para tener en cuenta la hipoacusia, ¿sí? La detección de hipoacusia. Bien. Bueno, la otra cosa que nosotros tenemos que detectar es la retinopatía, ¿sí? Es decir, tenemos que evaluar cómo ve este bebé, ¿sí? A todos los recién nacidos se les realiza lo que es el reflejo rojo, ¿sí? ¿Está bien? ¿En qué consiste el reflejo rojo? ¿Sí? Esperen que ahí les voy a mostrar, porque no podía pasar, ahí está. ¿En qué consiste el reflejo rojo? ¿Sí? Es en iluminar, ¿sí? Con una linternita, ¿sí? O a veces con un oftalmoscopio, si se puede sería mejor, los ojos, ¿sí? Del bebé, ¿está bien? Más o menos tenemos que ponernos a 25 centímetros y hay que ver si se produce coloración o un reflejo rojizo en ambas pupilas. Lo normal, ¿sí? Es que se vea esto, el ojo rojo. ¿Vieron cuando sacan una foto? Ahora hay un montón de tecnología que hace que no nos salgan los ojos rojos, ¿sí? Pero bueno, cuando salían los ojos rojos quiere decir que eso está normal, ¿se entiende? ¿Sí? En cambio, cuando me da blanco, ¿sí? Quiere decir que está alterado. ¿Por qué pasa esto?
¿sí? Ahí les voy a mostrar, a ver si puedo compartirles la otra pantalla que había hecho. ¿Por qué pasa esto? Ahí está, compartir. Un segundito. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una fuente de luz, que en este caso va a ser la linterna, que dijimos que la ponemos a 25 centímetros, y este es el ojo visto desde perfil, ¿sí? ¿Está bien? Que uno pueda, ¿sí?, iluminar el reflejo de la luz, atravesar, ¿sí?, el ojo y volver, ¿sí?, con el reflejo rojo, es decir, viendo la pupila, la parte roja del ojo adelante, ¿sí? Esto nos habla de que el cristalino, ¿sí?, está indemne, quiere decir que está funcionando bien, ¿sí?, que no hay una catarata congénita, y quiere decir que la retina también está perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite reflejar ese haz de luz, ¿sí? Y quiere decir que no hay un retinoblastoma, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante hacer el reflejo rojo, que lo podemos hacer tranquilamente, ¿sí?, en el consultorio, ¿sí? Bueno, que volvemos a la clase, acá está. Bien. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer reflejo rojo? A todos los recién nacidos, ¿sí? ¿Está bien? Pero, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que va a haber, ¿sí?, algunos bebés que necesiten alguna prueba de mayor complejidad, como es el fondo de ojo. ¿A quiénes le tendría que hacer el fondo de ojos? No se le hace a todos los bebés. Si bien en la práctica lo vemos, no es lo que está indicado, ¿sí? El fondo de ojo se hace cuando yo hice el reflejo rojo y me dio patológico, como vimos en la filmina anterior, ¿sí?, o cuando hay factores de riesgo para retinopatía, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgo para retinopatía? Que al nacer haya pesado menor o igual a 1500, ¿sí?, gramos, ¿está bien? Que haya nacido con menor o igual a 32 semanas, o que haya nacido de menos de 37 semanas con evolución clínica inestable, ¿sí? O sea, con requerimiento de apoyo cardiorrespiratorio, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, si hay antecedentes familiares de primer grado, de retinoblastoma, de glaucoma, de catarata congénita, ¿sí?, o juvenil. Esos son factores de riesgo. Entonces, si el reflejo rojo medio alterado o tiene alguno de estos factores de riesgo, tienen que hacer un fondo de ojo, ¿sí? ¿Está bien? Para evaluar la visión, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Y después tenemos lo que es la displasia congénita de caderas, ¿sí? Dentro de lo que es, se llama displasia congénita de caderas, ¿sí? Pero se llama mejor así porque engloba un montón de términos. Está la luxación, la subluxación, la displasia propiamente dicha, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que evaluar cómo está la cadera, ¿sí?, de ese recién nacido. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? En primera instancia, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es el examen físico. ¿Estamos? Bien. Una cosa que hay que tener en cuenta es que es más frecuente en niñas, ¿sí?, porque tienen como cierta susceptibilidad a la hormona relaxina que hace que esté como más laxa la cadera, ¿sí? ¿Está bien? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que tienen más riesgo, ¿sí?, los que tienen antecedentes familiares de una displasia congénita de cadera. Nosotros, para el examen físico, tenemos dos maniobras. Una es la de Ortolani y otra es la de Barlow, ¿sí? La maniobra más útil, ¿sí? Esperen que voy a marcarles, ahí está, la maniobra más útil es la de Ortolani, ¿sí? ¿Qué es importante? Que el bebé esté desnudo, relajado y en decúbito dorsal, esté acostado, ¿sí? Y tenemos que tomar las piernas, ¿sí?, bloqueando el movimiento de la rodilla. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo que hacemos es colocar el dedo índice o el anular sobre la cadera, ¿sí?, para evaluar justamente la cadera. ¿En qué consiste esta maniobra? Flexionar la cadera a 90 grados, ¿sí? Ven que está ahí flexionada a 90 grados y se abduce, ¿sí? Entonces hacemos una abducción. Una abducción es una apertura, ¿sí?, en forma circular completa, ¿sí? Mientras hacemos una presión hacia adelante, ¿sí? Se puede interpretar como hacia adelante o hacia arriba, ¿sí? ¿Está bien? Si hay un chasquido palpable
en ese momento, ¿sí? Decimos que la maniobra es positiva. Quiere decir que está teniendo un problema de esa cadera. Nosotros normalmente no deberíamos escuchar ningún chasquido, ¿sí? ¿Está bien? Porque, ¿cuál es el problema? Hay un problema acá, en la cabeza, ¿sí? Del acetábulo, ¿sí? Principalmente, que lo que hace es que no entre bien la cabeza del fémur. Por eso es que escuchamos el chasquido, ¿sí? Esta maniobra se recomienda hacerla los primeros 3 meses de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque después va cayendo un poco el rédito diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Por el desarrollo muscular del niño. Si alguno ya tuvo experiencia en hacer examen físicos en bebés, ¿sí? Después de los 3 meses ya tiene muchísimo más fuerza muscular y es mucho más difícil hacerla, ¿sí? Bien. Pero si yo tuviera que hacer una de las dos, la más importante hacer es esta, ¿sí? ¿Está bien? Y después tenemos la maniobra de Barlow, que es esta otra. Se parte de la cadera abducida, ¿sí? Y flexionada, y se intenta aducirla ejerciendo presión sobre las rodillas en dirección posterior, ¿sí? Si uno siente un chasquido, quiere decir que esto es patológico. Si uno logra hacer ambas pruebas, tenemos una sensibilidad entre el 87 al 99% y una especificidad entre el 98 y 99%, ¿sí? Al examen físico, si bien estas son las maniobras más importantes, hay otros signos predictivos de displasia congénita de cadera, ¿sí? Que es cuando nosotros comparamos ambos miembros inferiores y hay un acortamiento del miembro del lado de la cadera luxada, ¿sí? ¿Está bien? O podemos ver asimetría de los pliegues, ¿sí? En decúbito ventral, ¿está bien? De los pliegues glúteos, ¿sí? O hay una movilidad restringida de esa cadera, principalmente en abducción, ¿sí? Entonces, es importante prestarle atención a todo esto, ¿sí? Esto entra dentro de lo que es el examen físico. Bien. Bueno, entonces, si algo, se lo voy a hacer a todos los bebés, si algo al examen físico es anormal, ¿sí? Voy a tener que pedir un estudio, que ahora después vamos a hablar de los estudios, ¿sí? Y por otro lado, tengo que preguntar si tiene factores de riesgo para displasia congénita de cadera. Uno de los factores de riesgo es haber nacido de podálicas de cola, ¿sí? ¿Está bien? Es un recién nacido postérmino, ¿sí? Es haber tenido una cesárea por desproporción materno-fetal, ¿sí? Es haber tenido síndrome de Down, ¿sí? Otras alteraciones ortopédicas, ¿sí? O antecedentes familiares de displasia congénita de cadera, ¿está bien? Si nosotros tenemos alguno de esos factores de riesgo, también va a ser indicación de hacer estudios complementarios, ¿sí? Bien. Dentro de los estudios complementarios, ¿sí? Si lo detectamos teniendo menos de 4 meses de vida, ¿sí? La indicación va a ser realizar una ecografía de caderas, ¿sí? ¿Está bien? Lo que va a ver la ecografía de caderas, ¿sí? Es el rodete acetabular cartilaginoso, ¿sí? En la cadera normal cubre, ¿sí? Un mínimo del 60% de la cabeza del fémur, ¿se entiende? En la cadera anormal cubre menos del 50%, o sea, la ecografía de caderas me va a permitir evaluar esta parte, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que ver es, cuando hagamos la ecografía de caderas, ¿sí? Es que por lo menos, ¿sí? Se cubra el 60% de la cabeza del fémur, ¿sí? Cuando cubre menos, estamos en presencia de una alteración de la cadera, ¿sí? O radiografía de caderas, que esta se pide cuando tiene más de 4 meses, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Por qué? Porque no se pide antes, porque no se puede ver el componente acetabular cartilaginoso, ¿sí? Con la radiografía de caderas. ¿Estamos? ¿Sí? La radiografía de caderas tiene una manera especial de pedirla, ¿sí? Que es con ambas rodillas al cenit y con protección gonadal, ¿sí? ¿Está bien? Pero bueno, en líneas generales lo que tienen que saber es que lo ideal es hacer el examen físico cuanto antes en búsqueda de la displasia congénita de caderas, idealmente antes de los 3 meses, ¿sí? Las maniobras más importantes son las de Ortolani y las de Barlow, ¿sí? Después están las otras accesorias. Si alguna da positiva, sí quiere decir que hay algo anormal, tengo que mandar a hacer los estudios complementarios. O si hay factores de riesgo, que ya los nombramos,
tenemos que mandar a hacer los estudios complementarios, ¿sí? Bien, según el PROFAM, ¿sí? Que es una bibliografía que nosotros los médicos de familia consultamos bastante, ¿sí? Sugiere que hasta cuándo, o sea, sé desde cuándo la hago, pero hasta cuándo termino haciendo estas maniobras, ¿sí? Hasta que la deambulación esté establecida, ¿sí? ¿Está bien? O sea, hasta que empieza a caminar, que normalmente ocurre cercano al año, ¿sí? Para la Task Force es una recomendación inactiva, ¿sí? Pero nosotros sí vamos a seguir esto, que es lo que tienen que saber ustedes, ¿está bien? Lo que hablamos recién. Bien, bueno. Perfecto. Bien, hasta acá sería, ¿sí? Todo lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿sí? En un bebé como Manuel que tenía 4 meses, ¿sí? Y ahora nosotros pasamos a otro caso, que es que Manuel va creciendo y va a la primaria, ¿sí? Entonces, el caso número 2 es que Julia, ¿sí? La mamá, trae el control a Manuel para el ingreso escolar. Manuel tiene actualmente 6 años, vino realizando su CPS en forma correcta, le comenta que por suerte, desde que comenzó el tratamiento preventivo con budesonide, no presenta más episodios de broncoespasmo, por lo que está contenta que el asma de Manuel está controlada. Por suerte se recuperó favorablemente de la apendicitis sufrida hace 2 meses, le consulta además por fiebre de 24 horas de evolución y rinorrea, sí, acuosa. Todos en el colegio están así, Manuel parece resfriado. Le cuenta que Fabián se quedó sin trabajo, situación que los tiene un poco estresados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea a partir de ahora? Primero, tener en cuenta que Manuel ya creció y que tiene 6 años, ¿sí? Entonces, todo lo que charlamos antes, ahora nos tenemos que focalizar en un niño de 6 años, ¿sí? Es importante realizar el listado de problemas, ¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Sí? ¿Cómo los separarían a estos problemas? ¿Cómo los clasificarían? Justificando por qué, ¿sí? Y definir acciones de prevención primaria y secundaria en el contexto del control periódico de salud, pero ahora con Manuel que tiene 6 años. Bien, acá les dejamos, ¿sí? Una línea de tiempo para poder ayudarlos un poquitito más, ¿sí? Y si nos ubicamos en todo lo que ya hablamos, a los 6 años, si se acuerdan, era el momento para hacer el índice de masa corporal, ¿sí? La consejería en tabaquismo, y como ya pasaron los 5 años, ¿sí? Y empieza con la dentición completa, odontología, más todo lo que ya venía haciendo, ¿sí? Le correspondería el control de la presión anualmente y el control oftalmológico anualmente, ¿sí? Esto es para que pueda ser una ayuda a memoria o le sea más fácil visualmente, ¿sí? Bueno, en el caso número 3, sí, tenemos el turno de Agustín. Fabián trae el control a Agustín de 14 años de edad. Lo conoce desde el tiempo que empezó a atender a Manuel. Fabián está contento porque consiguió nuevamente empleo en mejores condiciones que las previas, y además con Julia están esperando otro bebé. Quieren que el padrino sea el hermano de Julia. Agustín calla a Fabián y dice: el control es para mí. ¿Mi viejo puede esperar afuera? Bueno, la idea de este caso, ¿sí?, es ver si en la familia cambió algo, por eso decimos actualizar familiar, ¿sí? Si aparecieron nuevas personas, si no, ¿sí? Bueno, las cosas que hayan cambiado, ¿sí? Y si los problemas siguen siendo los mismos de antes o se modificaron, ¿sí? Y definir acciones de prevención primaria y secundaria en el contexto de CPS de Agustín, ¿sí? Que ahora tiene 14 años, ¿está bien? Con respecto a el control es para mí, mi viejo puede esperar afuera, van a ver que nosotros les preguntamos, ¿sí?, en la guía que les mandamos escrita, si esta es un pedido o una respuesta esperada, ¿sí?, de Agustín por la edad que tiene o no, ¿sí? ¿Es normal o no es normal? Bueno, eso lo vamos, lo vamos a ir charlando, ¿sí? Bueno, entonces entramos, ¿sí?, ya en la adolescencia, ¿está bien? Es una etapa de la vida que va a comprender entre los 10 y los 20 años, ¿sí?
Y es importante tener en cuenta que hay 3 pérdidas simbólicas que van a disparar y modelar el proceso del adolescente, ¿sí? Hay una pérdida del cuerpo infantil, ¿sí? Hay una pérdida de los padres de la infancia y del mundo social de la niñez, ¿sí? ¿Está bien? El concepto grande que les tiene que tener es que es un momento como que adolescencia viene un poco de duelo también, y hay un duelo por todas estas cosas, ¿sí? No me importa tanto que se paren en temprana, intermedia, tardía, pero sí que sepan que está pasando todo esto en esta etapa, ¿sí? En la temprana, que es de los 11 a los 14 años, hay una aceleración del crecimiento y de la maduración física, ¿sí? Está la búsqueda de aceptación de los pares, ¿sí? Constantemente. En la intermedia, que es de los 15 a los 17 años, empieza el interés por la sexualidad, ¿sí? Se empieza a desafiar la autoridad de los padres, ¿sí? Hay manifestaciones de omnipotencia y egocentrismo, y a veces, ¿sí? Con esto hay que tener bastante cuidado, es bastante característico de esta edad el tema de la omnipotencia, pero a veces lleva algunas conductas de riesgo sobre las cuales hay que tener presentes, ¿sí? Y tardía, que es de los 18 a los 20 años, que generalmente pasan de grupo a la pareja, tienen necesidad de diferenciarse, ¿sí? Y afirmar la identidad personal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo importante de esta etapa? Si bien es bastante difícil que a veces consulten a los centros de salud, muchas veces nosotros los vamos a buscar, ¿sí? A algunas instituciones o a los colegios, ¿sí? La idea es que cuando tengan algún contacto con el sistema de salud, aprovechar la oportunidad, ¿sí? Vamos a venir acá, ¿está bien? Es ideal como aprovechar la oportunidad, ¿sí? Porque no son los que más consultan, ¿sí? Y porque están en una etapa, ¿sí? Donde hay bastante riesgo de desarrollar conductas en un futuro que son bastante riesgosas, ¿sí? La idea es que una vez que los adolescentes tomen contacto con el sistema de salud, intentar generar un buen vínculo entre el médico y el adolescente, ¿sí? Reforzando la confidencialidad y diciéndole que ellos pueden venir solos a la consulta, ¿sí? A partir de los 13 años ellos pueden decidir y venir solos, ¿sí? A la consulta, eso es como muy importante, ¿sí? No invadir la privacidad, explicarles que lo que se hable en la consulta va a quedar en la consulta, ¿sí? ¿Está bien? Solamente uno puede romper el secreto médico si hay un riesgo para el adolescente, ¿sí? Por ejemplo, hay un adolescente con ideación suicida. Entonces, en ese caso uno puede romper, debe romper el secreto médico, ¿sí? O si hay riesgos para terceros, ¿sí? Para otras personas. Son las únicas situaciones en las cuales se puede romper el secreto médico y eso está bueno aclarárselo. A veces pasa que vienen acompañados de sus padres y nosotros les preguntamos si quieren tener una parte solos en la consulta, una parte con los padres, y generalmente cuando se quedan solos en las consultas les aclaramos, ¿sí? Que estas cuestiones, ¿no? Porque creemos que es una parte de respetar sus derechos y de darle la privacidad que necesitan, ¿sí? Acá habría que arreglar que la capacidad de tener discernimiento cambió es a partir de los 13 años, ¿sí? Que obviamente tienen derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad y a recibir información y decidir, ¿sí? Esto es como muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y volviendo un poquito acá, ¿por qué insistimos tanto en esta etapa? Porque el 70% de las muertes prematuras de los adultos son por conductas iniciadas en la adolescencia. Entonces es clave poder, si logramos tener la oportunidad de tener un contacto con el adolescente, charlar algunas cuestiones, ¿sí? Del total de interrupciones del embarazo, 16,3% corresponden a menores de 20 años y casi el 60% de las adolescentes consumieron alcohol en el último mes. El 52% tuvo un consumo de riesgo. Otra cosa que es importante y que tiene que quedar como concepto grande es que en esta edad se busca la reducción de riesgos y daños. ¿Qué significa esto? Nosotros le vamos a preguntar si tiene algún consumo de alcohol, si tiene algún consumo de droga, algún consumo de tabaco, si hay situaciones de riesgo, ¿sí? Pero nuestra idea no es juzgar ni mucho menos, ¿sí? Sino de
de, digamos, brindar un espacio adecuado para hablar de esas cuestiones y por otro lado, de reducir al máximo los riesgos, ¿sí? Por ahí no deje de fumar, pero le podemos decir, o sea, le podemos explicar que no es lo más recomendado para su salud, obviamente, pero le podemos decir, mira, si vos vas a tomar alcohol y manejás, ese día no manejes, ¿sí? Si vas a tomar alcohol, no mezcles bebidas. Si vas a tomar alcohol, ¿sí? Trata de medirte la cantidad que tomes. O sea, lo ideal sería que no tomes, pero si no puedes con eso, sí, como ir acompañando y ayudándolo o ayudándola a que trate de reducir al máximo los riesgos y los daños por algunas conductas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y lo que vamos a ver acá es que la mayor causa de muerte son externas, son de causas externas por los adolescentes, ¿sí? Y generalmente son accidentes de transporte, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Como dijimos que tenemos que conocer a la población a la que tenemos a cargo, es importante remarcar eso, ¿sí? Bueno, esta línea de tiempo ya la conocen, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Y ahora aparecen un par de conceptos nuevos, ¿sí? ¿Qué hacemos en una consulta con un adolescente? Dentro de lo que es la anamnesis, ¿sí? Para ayudarnos a recordar qué cosas estaría bueno preguntar, está lo que es el GEAT, ¿sí? Que ahí se los vamos a mostrar, ¿sí? El GEAT está desglosado acá, ¿sí? Tiene varias partes, y todo esto es preguntado, ¿sí? Parte de lo que es, no hace falta, a ver, la idea es que ustedes sepan lo que uno debería preguntar en una consulta con un adolescente, pero no hace falta que sea ni en orden, ¿sí? Ni que se pregunte todo en la primera consulta, ¿sí? De acuerdo a lo que veamos nosotros en la consulta, ¿sí? A nuestra experiencia también, es que por ahí elegimos preguntar algunas cosas en una consulta y otras en otras, pero eso es lo que pasa en la práctica, ¿sí? Pero en la teoría está bueno saber bien, digamos, a qué cosas apuntar, ¿sí? La H viene de hogar, ¿sí? Donde es importante preguntarle cómo es el familigrama, ¿sí? Que esto lo estuvimos viendo, cómo es la estructura y el funcionamiento de la familia, cómo se llevan entre ellos, ¿sí? La E es de educación, ¿sí? Empleo, ¿sí? Preguntar cómo le está yendo en el colegio, si tiene alguna dificultad, ¿sí? Cómo son sus relaciones en el colegio, detectar situaciones de bullying, y si trabaja, ¿sí? Si puede como, ¿cómo es? Si puede articular el colegio con el empleo y de qué trabaja, cómo son sus tiempos y todo, ¿sí? La A es de actividades, ¿sí? Principalmente extraescolares, ¿sí? Puede ser actividad física, hobbies, cosas que le guste hacer. Lo que busca rastrear principalmente es que no sea un adolescente aislado, ¿sí? Donde el riesgo para algunas otras cuestiones es como mayor. La D es de drogas, dieta, ¿sí? Consumo problemático de drogas, alcohol, tabaco, si bien la Task Force lo considera como una recomendación insuficiente, es algo que nosotros vamos a preguntar, ¿sí? La dieta, la alimentación, ¿sí? Es importante para ver cómo se está alimentando también, ¿sí? Cuando hablamos de drogas, alcohol, tabaco, en el caso de que alguna de estas respuestas sea positiva, es importante saber qué consume, en qué cantidad lo hace, con qué frecuencia, con quiénes, cómo lo consigue, ¿sí? Como para poder trabajar sobre eso. Una de las S es de sexualidad, ¿sí? Que es una recomendación de tipo B, ¿sí? Está bueno preguntar acerca de la orientación sexual, el inicio de relaciones sexuales, el tipo de relación, ¿sí? El uso de preservativo u otros métodos anticonceptivos, fomentar el uso de preservativo asociado a otro método anticonceptivo, remarcando siempre la importancia de que el preservativo es el único que los va a proteger de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? No dar nada por sentado, ¿sí? O sea, ser muy respetuoso con eso, a veces, en cuanto a lo que es la orientación sexual, ¿sí? Dejarnos que nos cuenten también, bueno, la cantidad de parejas, si tiene dificultades en las relaciones, ¿sí? También la opinión sobre su apariencia física, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Después tenemos la S de seguridad, ¿sí? Le podemos preguntar, ¿sí? Si estuvo expuesto a situaciones de riesgo, si maneja, si usa cinturón de seguridad, si usa bicicleta o moto, si usa casco, si manejo de armas de fuego, si sale, cómo se vuelve, si hubo algún tipo de consumo, ¿está bien?
si hacen lo del conductor asignado o no, como para reducir al máximo los riesgos. Y algo que es muy actual, la seguridad que tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? ¿Está bien? Esto es clave. ¿Estamos? Si habla con gente que conoce, con gente que no conoce, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el uso que le da a las redes sociales? ¿Sí? Esto es clave en este momento, ¿está bien? Y después tenemos suicidio y depresión, que lo que vamos a preguntar básicamente son dos preguntas, es cómo se siente durante la mayor parte del día, ¿sí? Para apuntar a ver si tiene tristeza o está bien de estado de ánimo, y la anedonia es cuando ya no tienen placer, ¿sí? Por las cosas que antes le daban placer, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿sí? Tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Evaluar los proyectos es una manera de ver cómo está esa persona, bueno, qué piensas hacer en este tiempo, cuáles son tus proyectos a seguir, ¿sí? Y si alguna vez pensó en quitarse la vida o hacerse daño, si tuvo algún plan suicida, es importante hacerlo. Es algo para destacar es que al preguntarle a alguien estas cuestiones no lleva a que esa persona esté más cerca de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? ¿Está bien? Pero son cosas que uno va rastreando. Como les dije antes, no es necesario preguntar todo esto. Tal vez si viene un adolescente a la consulta y lo vemos como muy bajón, parece como un poco deprimido, quizás esto es prioridad preguntarlo, ¿sí? Pero en otros casos se puede dejar para otra consulta, ¿sí? O cuando haya como más confianza, ¿sí? Más vínculo médico-paciente. Bien, estábamos acá, ¿sí? Esto en cuanto a la anamnesis, ¿sí? Después tenemos el Tanner, ¿sí? Que el Tanner lo que hace es evaluar la madurez sexual, ¿sí? Y la verdad que muchas veces esto también cuesta, ¿sí? Uno puede preguntarlo, puede ayudarse con algunas láminas, ¿sí? Que muestran y les decimos que nos marquen en qué estadio del desarrollo creen que están, ¿sí? Y muchas veces no se hace el examen físico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los jóvenes en líneas generales no va a tener alteraciones en su desarrollo sexual. Entonces nos podemos nutrir de otras herramientas como son las imágenes, las preguntas, ¿sí? Y preguntarle siempre si hay algo que le haya llamado la atención y ver cómo viene en cuanto a su madurez sexual, ¿sí? Y lo que es el soma es el sistema osteoartromiomuscular que evalúa las articulaciones, ¿sí? Los movimientos, que es la prueba de los 2 minutos, que básicamente se les hace hacer un montón de movimientos para ver si tiene algún dolor articular, algún dolor en inserciones tendinosas, ¿sí? Esto es en cuanto al examen físico, ¿está? Bien. Aparte, ¿sí? De lo que ya veníamos diciendo, que los adolescentes deberían tener un control de presión arterial al año, un control oftalmológico al año, un control del índice de masa corporal y de odontología, ¿sí? ¿Está bien? Más la consejería en tabaco, que ya lo estuvimos hablando, ¿sí? ¿Qué pasa con la escoliosis? Bueno, la escoliosis para la Task Force es una recomendación insuficiente. La escoliosis es evaluar la desviación de la columna mediante la maniobra de Adams, ¿sí? Que se inclinan hacia adelante y vemos cuán desviada está. La verdad que es insuficiente porque lo que se vio es que, digamos, no va a cambiarnos mucho la conducta, ¿sí? Si hay una escoliosis muy severa, que es en la cual nosotros vamos a tener que ir a hacer algo, probablemente sea de conducta quirúrgica, ni siquiera vamos a necesitar hacer la maniobra de Adams, ¿sí? Entonces, como que no se recomienda, o sea, como es una recomendación que por ahora es insuficiente hacerla, ¿sí? ¿Está bien? Y en cuanto al PAP, lo que sugieren, sí, es que es una recomendación en menores de 21 años. El PAP es el Papá Nicolau, sí, que se hace a las mujeres, y directamente no está recomendado en menores de 21 años, ¿sí? Esto les va a hacer mucho ruido porque si ya pasaron por gineco o por otras rotaciones, van a ver que a chicas menores de esa edad seguramente vieron que le pidieron un Papá Nicolau. La realidad es que, digamos, son muy jóvenes y se vio que en menores de 21 años, ¿sí? Si hay alguna lesión por HPV suele reducir, o sea, suele retroceder sola, ¿sí? ¿Está bien? Y que es mayor el daño, ¿sí? De rastrear una lesión
que puede reducir sola y por ahí yo, como la detecté, tengo que hacer algo ahora con eso, probablemente le tenga que hacer un cono a una chica de 18 años, ¿sí? A nivel de lo que es el cuello del útero, es mayor el daño que el beneficio. La justificación es porque las lesiones, por un lado, suelen retroceder solas, ¿sí? Cuanto más jóvenes son las pacientes, y por otro lado, porque tardan como 10 años en transformarse en algo maligno, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando uno lo haga a partir de los 21, los 25, depende de la guía que lean, ¿sí? Estamos en la mejor edad como para hacer el rastreo, ¿está bien? Bueno, y en cuanto a lo que es el laboratorio, ¿sí? Una cosa que es importante es que uno tendría que evaluar si hay o no hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Dentro de lo que son las enfermedades de transmisión sexual está la hepatitis B, la sífilis y el HIV, ¿sí? Si tiene algún riesgo de ETS, es una recomendación tipo B y tipo A hacerlo, ¿sí? O sea que está altamente recomendado el rastreo, ¿sí? Mediante un análisis de sangre de sífilis y HIV, y hepatitis B, perdón. En cambio, el HIV es independientemente del riesgo. Lo que te dice el HIV es que las personas entre 15 y 65 años sí deberían tener un test de HIV hecho más allá del riesgo, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Bueno, esto ya lo vimos, esto también, bien, y cada cuánto nos vemos, ¿sí? En el contexto en el que estamos esto cambió un poco porque se tratan de espaciar un poco los controles, pero nos vamos a guiar por esto que es probablemente lo que suceda luego de terminar la pandemia, ¿sí? En los niños, para la Sociedad Argentina de Pediatría, habría que volvernos a ver a los 7 días de vida, a los 15 días de vida, luego mensualmente hasta el año, ¿sí? Luego bimensual el segundo año y luego anual hasta los 10 años. Y para los adolescentes, un control anual, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro y cualquier cosa nos consultan.